Son las 9:34 de la noche, las 8:34 en Canarias, y arrancamos ya nuestra tertulia económica. Me acompañan ya en la mesa nuestros contertulios. Carmen Tomás, buenas noches. Muy buenas noches. Y Manuel Llamas, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Hoy tenemos muchos asuntos de los que hablar. Sí, estamos muy contentos porque ya tenemos el último programa. A mí yo confieso que los 129 folios de Vox, todos no me ha dado tiempo, pero lo fundamental sí. Bueno, pues hablemos entonces de lo fundamental de esos 129 folios. Con gráficos y todo, ¿eh? ¿Y todo? Y cuadros y gráficos, madre. Entonces era más fácil de leer, Carmen, ¿no? Hiperelaborado. Sí, no está muy bien. La verdad es lo que quiera, Manu. No, yo llevo toda la semana leyendo programas electorales y la verdad... Así tienes esta cara. Muchas gracias. Muchas gracias. Está pálido de estar aquí dentro. ¿Será que estoy yo mejor? Vaya piropo. No, a ver... Nos faltaba el de Vox y finalmente se ha filtrado esta tarde. Se ha filtrado, ¿no? Sí, bueno, hemos tenido acceso a él. Llevamos ya 2-3 días trabajando. Sabíamos las líneas generales, pero lo que es el texto en sí, pues lo hemos conocido en estos últimos días. Y la verdad es que, a ver, a diferencia de los otros, hay muchas diferencias. Pero bueno, vamos a centrarnos en el Vox, las cosas más en el programa Vox, las cosas más importantes. Lo que hemos publicado un poco estos días combina reformas estructurales, pero de calado y serias, además, con un plan de ajuste fiscal que es de lo mejor que he visto. Yo lo dije por la tarde y lo vuelvo a repetir ahora. Lo mejor que he visto en cuanto a programas electorales para estas elecciones, pero lo mejor que he visto en cuanto a programas electorales desde casi siempre. Es decir, yo no he visto un programa tan sólido como a nivel económico como el que ha presentado Vox. Quizás el equiparable al que presentó o el programa de gobierno que puso en marcha José María Aznar durante la primera legislatura, que fue lo que permitió a España entrar en el euro. A mí ese programa fue muy loable, pegó un impulso al crecimiento económico español muy sustancial. Bueno, pues para mí es equiparable, incluso mejor en cuanto a las reformas. Para entrar en materia y por poner simplemente una de las cartas encima de la mesa, el mercado laboral. España sigue teniendo un gravísimo problema de paro y eso está muy relacionado con la enorme rigidez laboral que sigue existiendo en España, no de ahora, sino de siempre. Es decir, el problema del paro no es un problema coyuntural, es un problema estructural. La tasa media de paro en España durante los últimos 40 años de democracia ronda el 16-17%. Eso es una auténtica salvajada, propio de países tercermundistas. ¿Y cuál es el problema? ¿Por qué se ha mantenido el paro tan alto durante tantísimo tiempo? Y sobre todo, ¿por qué cuando viene una recesión, vienen mal dadas, España destruye empleo de forma masiva hasta el punto de registrar tasas de paro del 25, 26, 27%, como hemos visto durante la última crisis? Por lo mismo, por una rigidez laboral absolutamente demencial, donde una comandita de sindicalistas y sindicalistas de patronales deciden las condiciones laborales de todos los trabajadores. Luego unos altísimos costes laborales y luego un sistema de prestaciones de desempleo que desincentiva la búsqueda de trabajo. Y cronifica el problema del paro. No hay ningún incentivo para encontrar trabajo porque es una prestación casi indefinida, tiene 2 años de duración, pero se puede prolongar luego con paguitas. Total, desincentiva la búsqueda de trabajo de forma muy sustancial. A diferencia de lo que sucede en otros países en donde la prestación de paro es indefinida, pero por ejemplo en Dinamarca, que a mí me gusta como ejemplo en materia laboral, con una tasa de paro del 4 o 5%. Cuando una persona se queda en el paro, los servicios de empleo tienen la obligación de buscarle trabajo, de tal forma que se dan prisa a la hora de buscarle trabajo. Si ese parado se le ofrece un puesto de trabajo y lo descarta, pues automáticamente se le recorta la prestación. Eso en España no sucede, a pesar de que la ley lo contempla. Está en la ley, pero no se cumple. ¿Por qué? Porque el INEM, los servicios públicos de empleo, nunca te llaman. Esa es la realidad. Bueno, esos son los problemas estructurales. Bien, pues Vox va a los problemas estructurales. Es decir, lo que hay que cambiar es el modelo. Hay que flexibilizar mucho más el mercado de trabajo, hay que reducir los costes laborales, incluyendo el coste del despido, y hay que reformar el sistema de prestaciones de desempleo.
alaba, como no puede ser de otra forma, la reforma laboral de Fátima Báñez, que fue extraordinaria, que permitió frenar la destrucción de empleo y permitió recuperar el puesto de trabajo en cuanto la economía española se comenzó a recuperarse. Pero Vox dice, se quedó corta, que es algo que yo también he dicho en muchas ocasiones. Estaba muy bien, pero se quedó corta. Consecuencia, y por poner simplemente, y ya le dejo a Carmen, un par de pinceladas sobre lo que propone Vox. Medidas concretas. En estas últimas horas ha hablado mucho del salario mínimo interprofesional. Es una barbaridad que el PSOE lo haya subido a 900 euros. Y es una barbaridad que el PP esté dispuesto a mantenerlo. El salario mínimo interprofesional es una barrera de entrada colosal para los trabajadores más vulnerables, para los jóvenes sin experiencia, para los parados de larga duración, para las personas que tienen poca cualificación. Porque si la productividad de ese trabajador no consigue generar más de esos 900 no, son 1.000 y pico euros que cuesta contratar a un trabajador que cobre el salario mínimo, porque al salario mínimo hay que sumarle los costes de cotizaciones sociales, más el IRPF, etcétera. Por lo tanto, su productividad tiene que superar 1.300, 1.400 euros al mes. Y eso, siendo joven sin experiencia, o parado de larga duración, o trabajador con poca cualificación, es imposible. El salario mínimo habría que eliminarlo directamente, como sucede en muchos países desarrollados que no tienen salario mínimo, porque lo que condena al salario mínimo es al paro, directamente al paro o a la economía sumergida, a los más vulnerables. Pues bien, ¿qué plantea Vox? Vox no habla de eliminarlo, pero sí de establecer una diferenciación. Y la diferenciación es establecer una especie de salario de inserción que permita, que facilite la entrada en el mercado de trabajo a los jóvenes. Eso me parece muy loable. Yo haría después de leer todo lo que me ha dado tiempo, lo básico, he leído por supuesto todo lo que ha escrito Manu sobre la reforma laboral, pero he leído también sobre pensiones y he leído sobre educación, con lo cual me saco la idea de que es muy nórdico. Este programa es muy nórdico, porque hasta en el asunto de la educación pone como ejemplo y en un recuadro claramente que su modelo es el sueco, porque te permite competir, compiten incluso entre el colegio público y el colegio privado. Tú puedes, ¿sabes? O sea, y te lo pone en un recuadro, con lo cual en la reforma laboral se parece mucho, como dice Manu, es muy, muy danés, o sea que yo creo que es muy liberal. Muy liberal. En el tema laboral estoy totalmente de acuerdo con Manu. Todo lo que dicen es ampliar la reforma laboral que ya tenemos, que ha dado muy buenos frutos, luego por lo tanto se quedó corta. Yo siempre digo, Báñez hizo todo lo que pudo, tal y como estaban las cosas, estaba dispuesta a dar otro paso cuando de repente pues las cosas se fueron a como se fueron, pero ella ya tenía elaborado y todo un paso más y incluso en el tema de las pensiones ya tenía pensado también, que lo dice Vox también, lo de ampliar no solo la edad de jubilación, sino las posibilidades de que trabajes más si quieres, de que eso esté premiado, que no te perjudique sino que tú cobras tu pensión y si quieres seguir trabajando sigues cotizando y sigues de todo. Entonces, me parece, aparte de muy nórdico, me parece que va un poco más allá de lo que dice el PP en algunos aspectos, porque también hay que decir una cosa, Vox no está todavía en el Parlamento, se puede permitir, ¿no?, el decir algunas cosas que van a ser complicadas de poner en marcha, entre otras cosas, porque la situación ahora en España no es de yo llego al Parlamento, tengo mi mayoría y hago lo que yo quiero. No, vas a tener que negociar con 2, con 3, ya veremos cómo está la cosa, o se quedará en el cajón, pero si consiguen gobernar el centro derecha, pues tendrán que llegar a muchos acuerdos y claro, algunas cosas para la mentalidad española que hay que cambiarla, estoy de acuerdo, es muy radical, porque no tanto en la reforma del mercado laboral, que también tiene algún aspecto que va a costar a la gente entrar, pero en el tema de las pensiones ya marca claramente qué hacemos para ir hacia un sistema mixto. Entonces ya calcula, pues si es tu primera vez en el mercado laboral, ya directamente pasas a dedicar una parte a lo público y otra parte a tu privado, y así va aumentando los años y bueno, pues vas saliendo se va acabando el sistema de reparto y va entrando desde el momento en el que se aprueba hasta cuánto dure,
pues se van entrando los jóvenes en esa otra nueva dinámica, que es la de yo dedico una parte a lo público, pero dedico otra parte, bueno, lo explica muy bien, a un tipo de fondos que está vigilado por no sé qué, o sea, no es, y luego eso fiscalmente está pues premiado y tal, o sea, bueno, yo creo que tiene cosas muy importantes, cosas de las que estamos hablando y que se necesita que alguien con dos narices vaya poniéndolas encima de la mesa y sobre todo en marcha, porque todo el mundo sabe que el sistema está quebrado, pero nadie quiere, entonces todo el mundo le da una patadilla. Entonces, si Vox entrara a formar parte de un gobierno, pues podría meter un poco de presión, porque algo hay que hacer en todos estos terrenos, estos dos por lo menos que hemos empezado a tratar, del mercado laboral y de... Me surgía una duda con ese salario mínimo, pero de salario de inserción, así es como ellos lo llaman. Salario de inserción, sí. Eso es, que sería para los más jóvenes. Exonerado de cargas sociales, es decir, eliminando cotizaciones, o sea, exonerando de cargas sociales significa eliminar cotizaciones sociales para jóvenes que empiecen pues el mercado laboral. Tu primer trabajo. Sí. No hablan de cuantía en ningún caso, ¿no? No se establecen cifras. No llega hasta ese punto. Pero, para orientarnos más que nada. En líneas generales, o sea, el programa económico de Vox, en líneas generales lo que plantea es dos cosas fundamentales, pero que están íntimamente relacionadas. Por un lado, la reforma del estado del bienestar, cosa que ya han iniciado los países más ricos del mundo, evolucionar o transitar desde un estado del bienestar obsoleto, ineficiente y enormemente costoso hacia una sociedad del bienestar. Fíjate, porque solo cambia una palabra: Estado, sociedad. Pero es una palabra fundamental, es una palabra clave. ¿Por qué? Porque el estado del bienestar lo que se basa en un principio básico, que es el Estado provee servicios, el Estado como el Estado productor. El Estado provee sanidad pública, el Estado provee educación pública, el Estado provee pensiones públicas, aparte de otro tipo de prestaciones, pero por centrar en los tres pilares del Estado del bienestar. El Estado proveedor, eso hay que pagarlo, porque nada es gratis. ¿Cómo se paga? Impuestos. Entonces el Estado provee y lo cobra, eso se sufraga vía impuestos. Bien, lo que ha demostrado a lo largo de la historia es que los políticos son, como empresarios, un desastre absoluto. Entonces, el Estado proveedor es ineficiente, costoso, ruinoso y a mayor provisión, normalmente peores resultados. Por lo tanto, ¿en qué consiste la social bienestar? La social bienestar es: usted va a pagar impuestos igual, porque eso hay que financiarlo exactamente igual, pero el proveedor no tiene por qué ser el Estado. El proveedor puede ser el sector privado, que normalmente, por no decir en la mayoría de ocasiones, en la inmensa mayoría de ocasiones, provee muchísimo mejor el servicio que cualquier político de medio pelo. Entonces,